Buenas noches, ingeniero. Yo les voy a presentar em, los ejercicios del capítulo 3 y 4. Vamos con el primer ejercicio del capítulo 3, donde nos dice determine la corriente en cada caso. Bien, para la resolución de este ejercicio, tenemos que entender lo que es la ley de Ohm y la ley de Ohm nos dice que hay una relación fundamental entre las tres magnitudes básicas de todos los circuitos, que son el voltaje, la resistencia y la intensidad. Dicho esto, la intensidad que recorre por un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. Esta relación es la que se conoce como ley de Ohm, y su fórmula eh, vendría a ser vendría a ser como la vemos en este ejercicio. Tenemos en este ejercicio, tenemos en este ejercicio que la fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esta es la que aplicamos en este ejercicio, pero podemos despejarla para encontrar las distintas magnitudes, como también puede ser la resistencia, que sería resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, y para encontrar el voltaje sería voltaje es igual a resistencia por intensidad. Bien, una vez dicho esto, vamos a la resolución del ejercicio, que nos dice que tenemos que determinar la corriente en cada caso. Por esto tenemos que usar la primera forma anotamos, que anotamos aquí. Entonces, nos dice que el voltaje es igual a 5 voltios y la resistencia es un ohmio, 1,0 ohmios. Entonces, reemplazando en esta fórmula, podemos ver que el voltaje, que es 5, sobre la resistencia, que es 1, nos da un resultado de 5 amperios, ya que la intensidad se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. El literal B nos dice que, el literal B nos dice que tenemos un voltaje de 15 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Reemplazando en la fórmula, el voltaje aquí arriba y la resistencia aquí abajo nos daría un resultado de 1,5 amperes. Amperios. Amperes en inglés. Y el literal C nos dice que tenemos un voltaje de 50 voltios y una resistencia de 100. Por lo que ubicándonos en la fórmula, nos queda la división de 50 sobre 100. Y es una división sencilla y sabemos que nos da un resultado de 0,5 amperios como intensidad. El literal D nos dice que tenemos un voltaje de 30 voltios y una resistencia de 15 kiloohmios. Entonces, por lo que ahora vamos a ubicarlos en la fórmula igualmente y tenemos que el voltaje de 30 sobre la resistencia de 15 nos da 2 amperios. Y ahora tenemos un ejercicio un poco distinto, ya que en esta ocasión nos entrega la resistencia ya no en ohmios, sino en megaohmios, por lo que tenemos que transformar para obtener un mejor resultado, no un resultado tan grande y para poder expresarlo en miliamperios. Entonces, 250 sobre 5.600 nos daría un resultado de 44,6 microamperios. Vamos al siguiente ejercicio, que nos dice que, a ver, listo, ahora sí.
Listo, ahora el ejercicio 2 nos dice que en este caso calculemos el voltaje para cada valor de la intensidad y de la resistencia. Entonces debemos analizar lo que nos pide y en esta ocasión debemos utilizar la fórmula del voltaje, la cual ya escribimos antes y sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Muy bien. Dicho esto, vamos a realizar los ejercicios que tenemos aquí. Nos dice que con una intensidad de 2 y un voltaje de 18, hay una resistencia de 18, perdón, nos da como resultado 36 voltios. Con una intensidad de 5 y una resistencia de 56, nos da un resultado de 280 voltios. Con una intensidad de 2,5 amperios y 680 ohmios, nos da un resultado de 1700 voltios. No olvidemos que en todas estas estamos reemplazando en la fórmula y multiplicamos la intensidad por la resistencia. En el literal D nos dice que tenemos una intensidad de 0,6 amperios y una resistencia de 47 ohmios, lo que nos da un resultado de 28,2 voltios. Y en el literal E nos dice que tenemos una intensidad de 0,1 amperios y una resistencia de 560 ohmios, por lo que el resultado sería 56 voltios. Listo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok, a pasar al siguiente ejercicio. Listo, aquí está. El ejercicio número 3 nos dice que cuál es la potencia cuando se consume energía a razón de 350 julios sobre segundos. Muy bien. Para esto vamos a conocer el significado de qué es la potencia. Lo que nos dice que es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Por eso podemos observar que en la fórmula de la potencia tenemos la P, que es la potencia, el trabajo efectuado y el tiempo. Por esto es que la fórmula así, basado en su definición. Entonces, ahora vamos a realizar el ejercicio. Una vez planteada la fórmula, como nos dice, se consume la energía a razón de 350 julios sobre segundos, se deduce que el tiempo es de un segundo, por lo que, por lo que tenemos que reemplazar en la fórmula de potencia es igual a trabajo sobre tiempo y como resultado vamos a tener 350. 350. Ese es el resultado de nuestro primer ejercicio del capítulo 4, donde nos pedía encontrar la potencia. Listo, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que ¿a cuántos watts equivalen? Ah, sí, por cierto, la potencia se mide en watts. Por eso le escribí la W en el resultado del anterior ejercicio. Y aquí nos dice, ¿a cuántos watts equivalen 1000 julios en 50 milisegundos? Muy bien. Vemos que para la resolución de este ejercicio nos da los datos que necesitamos para reemplazar en la fórmula, pero los segundos nos dan en milisegundos, por lo que debemos transformarla a segundos. Como vemos aquí, 0,001 dividido para segundos, una regla para un milisegundo, lo que equivale a un segundo es una regla de 3 simple y nos da 0,05 segundos. Muy bien, ahora sí, reemplazamos en la fórmula y 1000 julios sobre 0,05 segundos nos da un valor de 20.000 watts, que esto equivale a la potencia que nos pedía el ejercicio.